Bueno, líderes, complacido de seguir aquí con ustedes, conectado un día más, aquí en tu certificación, en tu nivel intermedio, la certificación internacional de liderazgo. Y esta vez vamos a hablar de algunos otros temas importantes que y de algunas decisiones que tienen que tomar todos los líderes el día de hoy. Vamos a hablar de finanzas, fe y relaciones. Así que sin darles mucho preámbulo, vamos a comenzar la clase, les voy a compartir la pantalla y quiero que sepan por qué es importante y por qué debes de cuidar tus finanzas, tu fe y tus relaciones. ¿Ok? Fíjate, en relación a las finanzas hay tres cosas que debes de saber o de tú como líder debes de tener clarísimo en relación a las finanzas. La gran pregunta que te quiero hacer es, ¿el dinero es malo? ¿Acaso el dinero es un problema para tu vida? Porque nosotros todos sin excepción necesitamos dinero. Tu organización, tu liderazgo, lo que tú vayas a formar, las actividades que vayas a emprender, sin lugar a duda van a necesitar dinero. Y ahí hay una gran importancia en lo que significa el manejo sabio de las finanzas. Las finanzas son necesarias, ¿por qué? Porque todo lo que tú vayas a comprar, sillas, mobiliarios, computadoras, etcétera, necesitan dinero, pero tienes que tomar decisiones hoy que sean sabias, que sean inteligentes y que sean sobre todo responsables para poderte convertir en un buen administrador de las cosas que Dios te entrega, porque financieramente nosotros le damos derechos legales o Dios tiene los derechos legales sobre las cosas que Él nos ha entregado. Y de esta manera nosotros podemos responder como buenos administradores a las cosas que Dios nos entrega para que de alguna manera nos pueda dar muchísimo más. Recuerden que la Biblia dice que si en lo poco eres fiel, sobre lo mucho Dios te va a poner. Entonces, vas a recibir en primer lugar pequeñas cosas, pequeñas porciones de dinero, pequeñas cantidades de finanzas para que tú los puedas administrar y luego, posteriormente, vas a tener muchísimo mayores posibilidades porque la visión se te va a destapar, porque la mentalidad va a crecer y porque al final de la jornada tú vas a poder manejar sabiamente el dinero. La importancia de esto es que tú entiendas que el dinero no puede encandilarte, es decir, que tu motivación principal o el éxito de esto es que tu motivación principal no sea obtener finanzas, que las finanzas sean consecuencias de hacer lo que tienes que hacer en el tiempo correcto, es decir, que las finanzas sean única y exclusivamente consecuencia de lo que es el desarrollo de tu propósito, de tus habilidades y de tus dones y talentos y que puedas desarrollar el máximo potencial, pero que las finanzas sean una consecuencia de lo que estás haciendo y que no sea la causa medular o que no sea la parte primordial de lo que estás haciendo, porque en el momento en el que no tengas dinero, vas a dejar de hacer lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque el dinero es lo que te motiva. Si el dinero es lo que te motiva única y exclusivamente, entonces tú, lamentablemente, cuando no tengas dinero, vas a dejar de hacer lo que tienes que hacer. ¿Qué ocurre con los artistas famosos? Los artistas famosos tienen como única motivación que la fama. Cuando se hacen viejos o cuando pierden la fama, cuando hay otra persona que es mucho más famoso que ellos, ¿qué hacen? Se deprimen, se suicidan, se sienten mal. ¿Por qué? Porque son adictos a los aplausos. Igual ocurre con las personas que no manejan sabiamente el dinero. Y si tú no tienes una conciencia clara o no eres consciente de que si es verdad que el dinero es una necesidad y que necesitas resolver cosas con dinero, pero que también necesitas ser sabio administrando el dinero, sabes qué va a ocurrir, vas a utilizar como motivación, como te estoy diciendo, el dinero, pero también te vas a convertir en una persona avariciosa. Entonces, cuando tú acaparas y guardas dinero, te vas a convertir en una persona avariciosa. Y para poder, la única forma que tienes para poder dejar de ser, dejar de tener avaricia en tu corazón, es que puedas desarrollar un sentimiento de dar. Por eso es que hay algunas cosas que te quiero enseñar. Y hay algunas cosas que te quiero enseñar en relación a esto, porque fíjate, el dinero en sí mismo no te va a hacer feliz. Que tengas dinero no significa que te vas a convertir en una persona súper feliz. De hecho, hay muchas personas que son tristemente infelices y que además son tan infelices que lo único que tienen es dinero. Entonces eso hace que las personas que tienen extremadamente dinero en algunos casos sean felices. Otras personas que tienen mediana cantidad de dinero también son felices. Hay personas que tienen poco dinero y son felices, pero el dinero en sí mismo no te va a producir la felicidad. Te hago una gran pregunta. Que me estás viendo aquí a través de la conexión de nuestros salones virtuales o nuestros salones presenciales, o donde sea que te estás encontrando. Si yo llegara hoy y te dejara un carro, un camión blindado de esos una diligencia blindada, esos que transportan dinero, y te colocara ese camión lleno de dinero, y ese dinero te lo dejaran en tu casa y te dijeran, gasta todo ese dinero con millones de dólares, ¿serías feliz? La gran pregunta es esa. Y yo creo que sí, temporalmente serías feliz, comprarías algunas cosas, gastarías el dinero en algunas propiedades, en algunas necesidades
particulares que estás haciendo, pagarías algunas deudas, pero seguramente te meterías en muchos problemas, porque como no supiste cómo hacer el dinero, es decir, porque te lo regalaron, entonces al final te conviertes en alguien que no le da justo valor a la riqueza. Eso exactamente ocurre con los que roban, con las personas que son corruptas, o las personas que hacen negocios en organizaciones o con los gobiernos y reciben grandes cantidades y grandes fortunas de dinero por operaciones de corrupción. Esas personas no saben el valor del dinero, y como no saben cuándo va a ser la próxima vez que se van a quedar sin dinero, lo que tratan es de amasar y de amasar y de amasar fortuna, porque dicen en algún momento me van a descubrir o en algún momento esto se va a acabar. Generalmente todas esas personas que tienen dinero producto de la corrupción terminan siempre arruinadas y endeudadas. Generalmente las personas que se ganan la lotería generalmente terminan endeudadas y terminan arruinadas. Las personas que obtienen dinero inclusive de herencias que en algún momento se les entregaron y se les dieron la administración completa de ellos, ¿qué ocurre? Terminan arruinados porque no saben cómo administrar el dinero. Y un verdadero líder, un líder de alto impacto, tiene que saber cómo es que se manejan las finanzas. Y además tienes que saber que el dinero no te va a hacer feliz. ¿Sabes otra cosa? La deuda te va a hacer infeliz. Y aquí quiero pararme un segundo y enseñarte un principio. Generalmente la deuda es algo que nosotros adquirimos porque creemos que endeudándonos a largo plazo y pagando pequeñas cuotas por lo que nosotros vamos a recibir, podemos obtener algún tipo de beneficio inmediato de algo que queremos tener en el futuro. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros nos endeudamos y vivimos toda nuestra vida endeudados y pagamos durante muchísimos años una gran carga financiera de intereses y de deuda porque creemos que eso nos va a hacer feliz. Es decir, si yo me quisiera comprar hoy un reloj, ¿verdad? Y no tengo el dinero para comprarlo, en lugar de ahorrar el dinero para poderme comprar el reloj, es decir, darle sacrificio al dinero, ¿qué es lo que hago? Utilizo la tarjeta de crédito y lo compro y luego estoy endeudado pagando la tarjeta de crédito. Es decir, que la deuda me produce un tipo de bienestar temporal de cosas que quiero tener de inmediato, pero que en mis propios medios no puede obtener. Por eso es que es tan importante que sepas que tener deuda en un momento lo que te va a dar es felicidad, pero va a llegar el momento donde tú vas a dejar de utilizar ese reloj y en el tiempo en el que lo dejes de usar o en el tiempo en el que ya no te guste porque sencillamente no le diste el justo valor a lo que significaba el reloj, tú vas a seguir endeudado y vas a seguir pagando esa obligación y vas a seguir pagando la deuda. Entonces quiero que hoy razones un poco, porque quiero que sepas que la deuda sí te va a hacer infeliz, te va a convertir en alguien que no va a tener ningún tipo de felicidad y que por encima de cualquier cosa tratas de obtener beneficios y cosas en el futuro que no te llevan a nada, que no te llevan a ninguna consecuencia y que al final lo que hacen es que procuras tener una cierta sensación de bienestar que no tienes producto de la deuda. Ahora, tener un margen financiero te da opciones. ¿Qué significa tener un margen financiero? Tener un margen financiero significa que tú puedes, ¿verdad? Efectivamente, realizar actividades producto del dinero que estás obteniendo, puedes planificarte financieramente, puedes tener algún tipo de ahorro, inclusive puedes tener inversiones a largo plazo que te garanticen de alguna manera comodidades financieras y que luego puedas utilizarlas correctamente. Entonces, el dinero en sí mismo no te va a hacer feliz, la deuda te va a hacer muy infeliz, pero administrar financieramente correcta tus riquezas te va a dar muchísimas opciones y te va a dar opciones ¿para qué? Para que puedas obtener como resultado de esa decisión de administrar correctamente las finanzas hoy, vas a tener dos opciones. La primera opción que te da el dinero es, uno, que puedes satisfacer tus necesidades de inmediato, ¿verdad? Y puedes cumplir tu propósito directamente porque puedes invertir en tu visión. Y la segunda cosa que trae el dinero es que tú puedes añadirle valor a otras personas y que puedes invertir en otras personas para que esas personas de alguna manera a través de tu propósito puedan alcanzar el suyo. Fíjense el caso de Job. Job es un personaje de la Biblia que a mí me fascina, uno de los personajes históricos, creo que de los más importantes. Tiene un libro que es terrible, la gente siempre habla de la paciencia cuando quiere hablar de Job, ¿no? Todo el mundo dice, oye, tiene más paciencia que el santo Job. Y es verdad, Job fue un hombre extremadamente paciente. Y te confieso en lo personal, durante muchísimos años evité leerme el libro de Job porque no quería estar sometido al proceso de prueba. Sabía la historia de Job, pero no quería conocer el detalle del proceso de la prueba. Fíjate que Job tenía una familia espectacular, Job tenía riquezas, Job tenía una casa bellísima, tenía todo cuanto necesitaba. ¿Y qué ocurrió? Un día, y él servía a Dios con temor y temblor, es decir, que él servía a Dios y además estaba súper holgado económicamente, tenía una familia espectacular, tenía de todo. Y entonces un día el diablo le dijo, oye, es muy sabroso servirte cuando tienes de todo, dame permiso para quitárselo. Y Dios le dijo, como yo conozco el corazón de Job, hazlo. Y le quitaron absolutamente todo, se murió su familia, le quitaron todo lo que tenía, además él se enfermó, se llenó de llagas, le salían gusanos en la piel, o sea, una cosa asquerosa, horrible, un proceso degenerativo de la piel, y además tenía una serie de amigos y personalidades que se acercaban a él para hablarle durante todo el tiempo de su enfermedad, y en lugar de consolarlo le decían, es que lo que te pasa es que estás en pecado, lo que te pasa es que cometiste alguna fechoría, lo que pasa es que Dios te está castigando por algo que hiciste, en lugar de
de ver cuál era la verdadera razón del problema, pero él en ningún momento maldijo a Dios, él en ningún momento le importó lo que Dios, lo que estaba ocurriendo, en ningún momento le dijo por qué me quitaste o le reclamó a Dios lo que le había quitado, porque para él en ese momento las finanzas habían dejado de ser importantes. Luego llega él en un momento en su vida donde dice que él reconoce a Dios, ¿verdad? Como el generador de todo lo que él tenía, y él dice, de hoy a este video, pero mis ojos te ven, y cuando pronuncia esa frase dice que inmediatamente Dios lo restituyó y le devolvió hasta 7 veces lo que había perdido, le dio una mejor familia, le dio muchísimo más hijos, le dio muchísimo más riquezas y muchísimo más finanzas. Ahora, la gran pregunta es ¿por qué? ¿Qué fue lo que vivió Job durante todo el proceso? ¿Qué fue lo que vivió Job durante todo el proceso? Bueno, lo primero que vivió Job es que él renovó su perspectiva, es decir, se aferró a la justicia y al carácter de Dios. Él nunca dudó de la existencia de Dios y nunca dudó que el proceso que estaba viviendo era un proceso producto de las cosas o de las pruebas en el que Dios te puede meter financieramente, porque hay veces que Dios te va a secar. Ustedes vieron lo que significaba la clase de la prueba de liderazgo, y Dios puede que en algún momento te seque para que tú de alguna manera tengas que reconocer que la única cosa de la que puedes depender y tu dependencia absoluta desde el punto de vista de las finanzas sea Dios. Dejó ir su pasado, estaba dispuesto a dejarlo todo y dejar ir todo aquello que había perdido. Porque hay momentos en nuestra vida en la que nosotros cuando perdemos cosas, cuando perdemos bienes materiales, lo que queremos es aferrarnos a eso. Y estamos todo el tiempo, ¿verdad? Líderes pensando y recordando y remembrando cosas del pasado, cosas que pasaron ayer. Y entonces nosotros decimos, oye, si yo tuviera, si yo pudiera, si yo hiciera, si yo me acuerdo cuándo, porque es que tú sabes que hace 20 años, si yo era nacido hace 50 años, yo me acuerdo que mi mamá se pudo comprar casa a mi edad, yo me acuerdo que mi mamá me contaba, yo me acuerdo que mi abuela, sí, pero sabes que todas esas cosas que tú tienes hoy en tus manos son producto de las decisiones que tú tomaste el día de ayer. Inclusive muchas de las cosas que has perdido son producto de las decisiones que has tenido que tomar el día de hoy. Ahora, yo te invito hoy a que tú dejes ir todo eso que estaba en tu pasado, ya no lo puedes corregir, deja de añorar un pasado que no tiene futuro. Deja de añorar esas pequeñas cosas que te hicieron feliz en una temporada y que ahora no te están haciendo, y comienza a vivir el presente con una nueva actitud financiera y con una nueva mentalidad de hombre y mujer de Dios que le dio derechos legales a Dios sobre su administración financiera. También Job, ¿qué hizo? Recordó su propósito y se dio cuenta que existía solo para glorificar a Dios. Y ahí es donde te quiero llevar, porque el dinero para ti debe ser una consecuencia de ir tras tu propósito. El dinero para ti debe ser consecuencia de poder ir tras tu propósito. Y cuando tú buscas tu propósito, cuando tú encuentras para qué naciste en esta tierra y tú eres leal y eres fiel a eso, no te distraes en cosas que tienes a tu alrededor. Y justamente en estos días estaba escribiendo sobre eso, sobre lo que significa podar de alguna manera las cosas que están alrededor del propósito, que nos distraen y no nos dejan mirar hacia donde tenemos que mirar. Cuando tú eres leal a eso y te enfocas en una sola cosa y te enfocas solamente en tu propósito, ¿sabes qué ocurre? Dios ve tu lealtad e inmediatamente los recursos comienzan a aparecer, las conexiones comienzan a aparecer, las relaciones comienzan a aparecer. Y tú sabes que es un deleite absoluto que tú puedas decir que mientras tú caminas en tu propósito, te encargas de las cosas de Dios, porque el propósito obviamente te lo entregó ¿quién? Dios. Y si tú puedes encargarte de las cosas de Dios y pones al servicio de tus dones, pones al servicio de Dios tus dones y tus talentos, inmediatamente los recursos van a llegar. Entonces, ¿qué pasa? Ya tu preocupación no son los recursos, ya tu preocupación no son las finanzas, tu preocupación única y exclusivamente es ir más lejos en tu propósito, y las finanzas son las consecuencias, o las finanzas es la consecuencia directa de serle leal y no transgredir ese principio que significa prostituir tu don o entregarle tu don o utilizar tu don en una cosa que no tiene nada que ver con tu propósito. Me imagino que hasta ahora debes de estar sumamente chocado. Hasta ahora debes de estar diciendo, sí, pareciera todo muy fácil, pero quiero entender más. Bueno, te voy a enseñar más. Mira, John Wesley, ¿verdad? Uno de los grandes pensadores financieros de la humanidad, dijo que había 3 cosas que había que hacer: ganar todo lo que se pueda, ahorrar todo lo que se pueda y dar todo lo que se pueda. Mira qué tremenda cosa. Y John Maxwell le agrega, pague sus deudas. ¿Qué significa gane todo lo que pueda? Significa que tú tienes que procurar ganar la mayor cantidad de dinero posible haciendo lo que más te gusta y trabajando dentro de tu propósito. Ganar mucho dinero no es malo. Ser rico no es malo. Ser rico no es malo. Tener dinero, tener finanzas saludables no es malo. Obtener riquezas no es malo. Producir ideas e inventos que te hagan producir dinero no es malo. Que el fruto de tu trabajo y de tu innovación diaria y de tu creación diaria te permita obtener riquezas no es malo. Por eso es que tienes que tratar de ganar la mayor cantidad de dinero que puedas ganar
en un tiempo determinado o durante la temporada en la que estás viviendo. Generalmente esta frase parece que suena ilógico, suena irreal para personas que trabajan para otra persona. Es decir, cuando las personas trabajan como empleados y tienen un sueldo y un salario, tú dices, bueno, ¿cómo puedo ganar todo lo que pueda si siempre estoy ganando el mismo sueldo? Bueno, entonces procura buscarte un mejor empleo, procura que te paguen más horas la hora, procura encontrar una mejor posición en algún lugar, no desmayes, no desistas. Si tu visión es trabajar para otra persona, ahora, si tu visión es tener tu propio negocio y emprender tu propio negocio, y traspasar las fronteras del sueldo del 15 y último y convertirte en alguien que a través de las finanzas pueda añadirle valor a otras personas, entonces atrévete el día de hoy, toma la decisión y procura hacer todo lo que puedas por ganar todo cuanto puedas, ahorrar todo lo cuanto pueda. ¿Qué significa? Que tú a medida que estás ganando dinero debes de procurar crear un plan de ahorro y a lo mejor personas que me están escuchando en Venezuela y en algunos otros países donde la inflación es galopante, hablar de ahorro pareciera ridículo, pero yo estoy seguro que puedes ahorrar, inclusive en procesos de hiperinflación o en procesos de inflación como los que en algunos países se han vivido. No en lugar de comprar moneda extranjera o divisas, poder comprar bienes y servicios en un momento específico cuando se recibe el dinero te permite ahorrar porque el costo de la hiperinflación es mitigado cuando tú adquieres hoy cosas. Entonces debes de ser sabio administrando los recursos, debes de ser inteligente, debes de procurar entonces gastar todo cuanto puedas, pero de manera sensata, y debes de ahorrar todo cuanto puedas, porque el ahorro es lo que te va a permitir generar, oye bien, el ahorro es lo que te va a permitir generar de alguna forma esa tranquilidad de poder obtener esos bienes y servicios que tú necesitas en el futuro sin necesidad de endeudarte el día de hoy. Porque la deuda es un ahorro disfrazado. Es decir, bueno, como voy a pagar $8 mensuales, entonces todavía me quedan $2.992 para seguir gastando. Pero es que no es verdad, porque todo el mundo se endeuda 8, en 10 y después va en 15, después en 20 y al final te das cuenta cuando llega la quincena que lo único que te alcanza es para comprar comida y preguntas qué pasó. Y todas las cosas que compraste a crédito ya no las estás usando y significa que ¿qué? Que no ahorraste. ¿Por qué no pudiste ahorrar? Porque estabas endeudado, endeudaste, comprometiste tu futuro por tener bienestar en el presente. Y hoy te quiero pedir que ahorres, pero para que ahorres, ahorrar sin medida, guardar y guardar y guardar, produce avaricia. Entonces aquí viene el tercer principio, que debes de dar todo cuanto puedas. ¿Y qué significa dar todo cuanto puedas? Debes de dar generosamente. ¿En dónde? Debes dar generosamente en tu iglesia, debes dar generosamente a las personas que lo necesitan, debes de invertir en algunas personas, debes de dar sin condición, porque cuando tú le das a Dios de lo que te corresponde, cuando tú le ayudas a otras personas de tus propias finanzas, la posibilidad de convertirte en una persona de ambición o de avaricia no entra dentro de tu corazón. Y como no entra dentro de tu corazón, puedes ahorrar cuanto quieras, porque cuando tú comienzas a dar, dejas de sembrar ese sentimiento en tu corazón. Fíjate que Dios solamente compite con dos cosas. Dios compite en tu corazón, Dios compite, lo único con lo que compite Dios en tu corazón es con el dinero. Es decir, tu corazón está dividido entre dos cosas, entre Dios y el dinero. Es decir, que si tú de alguna manera tuvieses que escoger entre Dios y el dinero, tú te tendrías que poner en dos aguas. Por eso es que es tan difícil hablarles de Dios a las personas que tienen mucho dinero, porque ellos dicen que con el dinero pueden comprar de todo, pueden comprar favores, pueden comprar poder, pueden comprar lo que les dé la gana. Lo único que no pueden comprar es vida. Y Dios lo único que te permite es tener vida, porque Él pagó por ti a través del sacrificio en la cruz de Jesús. Entonces, qué interesante lo que te estoy diciendo, porque de esta manera tú puedes entender que cuando tú das, entonces el acto de desprendimiento hace que tú no sientas el dinero como una posesión material, sino que sientas más bien que el dinero es como una posesión espiritual que te permite ir a otro nivel y que te permite por medio del dar eliminar toda posibilidad, romper con esa cadena que te trae la avaricia. Y la avaricia, ¿sabes qué hace? Que no te deje compartir. Entonces este triángulo que está acá, que estás viendo en esta parte de la presentación, esto que está acá, te dice que des todo lo que puedas, perdón, que ganes todo lo que puedas, ahorres todo lo que puedas y des todo lo que puedas. Tiene tres vértices, pero lo más importante es que en la punta está siempre el factor dar. Y el factor dar es lo que te va a ayudar a convertirte en una persona de éxito. Fíjate algo, aquí hay unos consejos bíblicos acerca de las finanzas. Y quiero nombrártelos, porque te van a ayudar extremadamente para poder construir lo que quieres construir.
Ponga valor de las cosas en perspectiva. ¿Sabes qué significa ponerle valor a las cosas en perspectiva? Que tienes que darle el justo valor. En la clase de ayer estábamos conversando en medio de la dinámica que nosotros no sabíamos cuánto costábamos, es decir, no le damos justo valor a nuestras horas. Y tú tienes que darle la perspectiva correcta y real a las cosas que tienes. Por eso es que cada vez que compras a crédito no le das el justo valor a las cosas. Y entonces procuras de verdad endeudarte por algo que necesitas el día de hoy, sencillamente lo quieres tener y te encaprichas con eso. Y luego cuando lo terminas de desechar, todavía sigues endeudado. Dale el justo valor a las cosas. O sea, aprende a disfrutar lo que estás comprando porque le das el valor correcto a las cosas, porque tuvo sacrificio, porque tuvo esfuerzo. Reconozca cuál es tu época, cuál es en la época en la vida que te encuentras o cuál es la temporada de tu vida en la que te encuentras. ¿Por qué? Porque hay temporadas de sequedad, hay temporadas de riqueza. Mira, tú sabes que es lamentable. Todos nosotros tenemos financieramente picos y tenemos ciclos, ¿no? Cuando tú estás en la cúspide y las finanzas se nivelan, generalmente tú accedes a un nivel superior, accedes a un nivel superior de vida y ese nivel superior de vida tiene una cuesta. Entonces, cuando tú estás establemente financiero y te nivelas, ¿verdad? Y vas a pasar a la otra etapa, vas a pasar a la otra época, tú te sientes que no tienes recursos suficientes. Y ahí en ese momento es cuando tú comienzas a añorar y a envidiar las cosas que tiene el vecino. Entonces tú te asomas por la ventana y dices, la grama del vecino está más verde. Te asomas por la ventana, el carro de mi vecino es más lujoso. Ves a la vecina enfrente y dices, el perro de mi vecino está mucho más bonito. Y comienzas a envidiar las cosas, inclusive comienzas a envidiar hasta la esposa y al esposo que tiene tu vecina, cosa que pareciera increíble, pero es verdad. ¿Por qué? Porque no puedes discernir o no puedes entender en cuál etapa de tu vida te encuentras. Cuando estás en la etapa financieramente estable y de máxima producción, aprovéchalo al máximo. Haz como cuando Faraón en las 7 vacas gordas y en las siete vacas gordas gastó todo lo que tenía que gastar, ahorró todo lo que tenía que dar y guardó para los 7 años de vacas flacas. Y cuando estuvo los 7 años de vacas flacas, ¿qué hizo? No se produjo nada, pero con ese dinero que habían guardado, con ese trigo que se había almacenado, dieron semilla para que la gente sembrara y luego de las cosechas ellos compraban y volvían a vender y así fue que se mantuvo Egipto. Y fíjate qué importante esto, porque cuando nosotros no podemos entender financieramente la etapa en la que nos encontramos, generalmente terminamos endeudados. Reduzca su deuda al máximo, evita tener deudas, la deuda no te va a bendecir, lo que va a hacer es entristecerte. Tienes que ajustar tu plan financiero y apegarte a él. ¿Sabes qué significa eso? Todos tenemos que realizar un plan financiero, tenemos que hacer un presupuesto y tenemos que ser fieles a eso. Así como eres fiel a tu agenda, tienes que ser fiel a tu plan financiero, apegarte a él y no traicionarlo. No te compares con las demás personas, no importa lo que los demás tengan, lo que importa es lo que tú tienes, no veas lo que te falta, ve lo que tienes, agradece por las cosas que tienes, no agradezcas por las cosas que tiene el vecino, no estés envidiando el carro del vecino, la casa del vecino, los muebles del vecino, los platos del vecino, el perro del vecino, no. Dale gracias a Dios por lo que tienes, no envidies a los demás, porque la envidia, ¿sabes qué hace? Te va a carcomer el corazón, te lo va a dañar. Y cuando tú tienes el corazón dañado, entonces no puedes pensar financieramente como deberías de pensar. Y como envidias lo de los demás, vas a comenzar a endeudarte para querer parecerte al vecino. Debes de ser agradecido todos los días, óyeme bien, por la provisión que tiene. Y generalmente nosotros en lugar de agradecer decimos, Señor, ¿por qué a mi vecino que es un impío, que es un inmundo, que no te sirve, que no te sigue, le das más que a mí? Bueno, ¿sabes qué? ¿Sabes por qué pasa eso? Porque no eres agradecido con lo que tienes, porque no eres agradecido todos los días con la comida, porque no eres agradecido todos los días con la provisión, porque no eres agradecido todos los días por el techo que tienes. Comienza a agradecerle a Dios por las pequeñas cosas que tienes y verás cómo Él te va a engrandecer en las otras cosas. Y por último, ora cuanto sea posible. Ora como sea posible. Ora, ora y ora todos los días dándole gracias a Dios y pidiéndole que te dé sabiduría, entendimiento y discernimiento para manejar tus finanzas de manera correcta. Vamos a entrar entonces a la etapa de discusión para que nosotros podamos darle a los facilitadores la oportunidad de que conecten contigo directamente, te hagan las preguntas que tienen que hacer. Iniciemos ese debate maravilloso. Yo lo voy a hacer aquí tras las cámaras, pero quiero que te conectes con cada uno de ellos. Repase la filosofía de John Wesley acerca del dinero. Gane todo lo que pueda, ahorre todo lo que pueda y de todo lo que pueda. Te pregunto, ¿en qué necesitas mejorar? ¿Y cómo aplicas estos 3 principios en tu vida? Voy a suspender por un segundo esta grabación para que tus mentores te ayuden a responder estas preguntas y ya nos vamos a conectar en breve. Ya nos vemos. Bueno, ya estamos de vuelta. Qué bueno que hayas discutido sobre este tema de las finanzas porque ahora vamos a entrar en una fase maravillosa. Qué bueno que hayas aprendido lo que significa gane todo lo que pueda, ahorre todo lo que puede, de todo lo que pueda. Y Maxwell siempre le agrega ahí este pedacito, pague todas sus deudas, no se endeude porque la deuda no le va a dar felicidad. Y ahora vamos a hablar de la fe.
La fe es una de las decisiones importantísimas que tienes que tomar en tu vida. Y la fe te va a permitir hacer cosas que tú ni siquiera te imaginabas. ¿Por qué? Porque la fe de hoy te da paz. ¿Por qué te da paz la fe? Porque cuando tú tienes una certeza de que algo va a ocurrir, tú en el día presente, entonces no te preocupas por lo que va a ocurrir mañana, porque tú sabes que pase lo que pase, esa cosa va a ocurrir, esa situación va a ocurrir. Entonces tienes que desarrollar como líder una fe que te permita ir al lugar donde tú quisieras estar o al lugar donde tu visión te está llevando, pero que tú puedas tener la certeza y puedas tener la tranquilidad de que eso va a ocurrir. Y como la fe te va a permitir ver con los ojos de la visión, no con los ojos de la vista, sino que te va a permitir con la visión lo que va a ocurrir, eso te va a traer paz. Por eso es que cada vez que nosotros miramos el futuro de nuestra familia y decimos nosotros vamos a estar bendecidos y prosperados, es porque tú estás haciendo algo hoy para que eso ocurra. Como lo estás haciendo hoy, tu tranquilidad es que mañana no vas a tener afán o hoy no vas a tener afán por lo que está ocurriendo mañana, porque sencillamente eso te va a producir tranquilidad y paz el día de hoy. Ahora, usted no puede guiar a nadie más allá de donde usted mismo no ha llegado. Entonces tú no puedes, ¿verdad?, llevar a ninguna persona a tu lugar donde sencillamente tus propias habilidades o tus propias cualidades no te han llevado, pero tampoco puedes llevar a una persona a tener o a desarrollar una fe sobrenatural para creer en cosas grandiosas y en cosas maravillosas que vayan a ocurrir en el futuro si tú sencillamente no estás dispuesto a creer ni siquiera en ti mismo, ni siquiera a creer en tu propio sueño. Por eso es que es importante que hoy te atrevas a desarrollar esa palabra mágica que se llama fe, que puedas tener la fe, como decía Jesús, como un pequeño grano de mostaza, la fe como un tamaño, como el del tamaño de un grano de mostaza es algo impresionante. No necesitas una fe como un avión ni como un helicóptero. El problema es que cada uno de nosotros, Dios depositó en cada uno de nosotros una medida de fe, y yo con mi medida de fe hago cosas, pero tú con tu medida de fe puedes hacer cosas muchísimo más grandes que las que yo a lo mejor he visto o que yo a lo mejor yo he hecho. Lo que pasa es que no creemos a veces que eso pueda pasar. Si tú estás dispuesto a desarrollar una fe sobrenatural, si estás dispuesto a ver las cosas que no son como si fueran, te garantizo que vas a llegar a algún lugar espectacular y eso te va a traer paz en tu corazón. Ahora, nombre un área de su travesía espiritual la cual cree que haya crecido en los últimos 3 años. ¿Por qué cree que haya crecido en esa área? Ahora, diga un área en la cual cree que haya decrecido, en donde tal vez su crecimiento se atrasó, porque ¿por qué cree que haya decrecido en esa área? Le voy a dar un par de minutos a tus compañeros y a tus mentores para que debatan esa situación, tomes cuaderno y lápiz y lo hagas y enseguida nos vemos. Excelente reflexión. Bueno, ahora vamos a ver algo que tiene que ver con lo que son las dinámicas de la fe, porque la fe simplemente no es como decir, bueno, yo tengo fe y esto va a pasar. No, 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 no. La fe tiene una dinámica, la fe tiene un proceso. Y mira qué interesante lo que habla nuestro material aquí. La fe, en primer lugar, te permite recibir. La fe es algo que tú recibes. No es algo con lo que tú simplemente tú llegaste y obtuviste por medio de la nada. No es algo que tú recibes de parte de Dios directamente, porque tienes que creer en cosas maravillosas y llevarlo más allá de tu propio conocimiento. La fe se desarrolla. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo se desarrolla la fe? Bueno, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No existe otra manera de poder desarrollar tu fe a menos que leas la Biblia. ¿Por qué? Porque la recibes de parte de Dios, pero tienes que desarrollarla por medio de la lectura y por medio de escuchar la palabra de Dios. Ahora, tú me preguntarás, bueno, ¿y por qué si yo no quiero leer la Biblia? No, no hay ningún problema. El problema es que cuando nosotros estamos todo el tiempo intoxicados y contaminados de personas que nos están hablando durante todo el tiempo y nos están diciendo que todo está mal y nos están diciendo que no podemos y nos están diciendo que las cosas que vamos a hacer no las vamos a ver, entonces nuestro corazón se daña, nuestra mente se sugestiona, nuestro subconsciente nos traiciona. Y entonces cuando tú lees la Biblia, eso es como si estuvieses abriendo unos códigos especiales que se te muestran en la cabeza, porque en la Biblia están verdades y principios absolutos que fueron dados por Dios a la humanidad, pero que además, de alguna manera, tú tienes que darte cuenta que Dios dice de ti cosas maravillosas. Entonces, cuando Dios habla principios que se van a cumplir en tu vida, es más, cuando Dios dice cosas de ti que al final tienen cumplimiento, tú comienzas a creer lo que Dios dice que va a pasar, lo que Dios dice que tú eres, lo que Dios dice que tú vas a llegar a ser. Y cuando Él te dice, fuérzate, por ejemplo, y sé valiente, no temas, que yo estaré contigo todos los días de tu vida, eso se convierte en ti como en una posesión que tú dices, wow, yo no importa lo que haga, mientras yo me esfuerce y sea valiente, Dios va a estar conmigo todos los días de mi vida. Y eso, poco a poco, cada uno de esos principios que están ahí te van renovando el entendimiento, te van renovando la mente, y llega un momento en el cual tú llegas a tener una relación de intimidad con Dios que casi ni te importa lo que las demás personas
estén diciendo, la fe opera. ¿Y cómo opera? Tú tienes que hacer cosas para que la fe se produzca. ¿Por qué? Porque no sirve nada más creer, porque la fe en sí mismo no es una estrategia. Creer que las cosas van a ocurrir per se, porque tú estás creyendo que van a pasar, no significa que vayan a ocurrir. Entonces tú tienes que provocarla y tienes que hacer cosas para que las cosas que de las que tú tienes fe vayan a comenzar a ocurrir. Tú puedes tener fe, una fe grandiosa en que tú te vas a convertir en un entrenador de liderazgo, y es verdad, pero solamente la fe no sirve. Tú tienes que estudiar este nivel, el intermedio, tienes que entrar en el nivel avanzado y luego tienes que entrar a un nivel superior porque tienes que regresarte para ser mentor académico de los que vienen detrás. Y si no haces eso, entonces por mucha fe que tú tengas, eso no va a ocurrir. Si tú quieres graduarte en la universidad, pasa exactamente lo mismo. Y si tú te quieres casar, vas a tener que tener un novio. Tú no puedes tener fe nada más. Tú vas a tener que salir con alguien y vas a tener que relacionarte con alguien, vas a tener que buscar una novia y vas a tener que compartir con ella, conocerla y luego ir a casarte. Entonces la fe en sí misma no es una estrategia. La fe tiene unas dotaciones de habilidades adicionales que tú tienes que realizar y de cosas que tú tienes que hacer para que la misma fe se convierta en algo dinámico que te lleve a la consecución de los fines que tú estás tratando de trabajar. Y por último, la fe va a ser probada, líder. Y cuando te prueban la fe, ahí tú vas a ver realmente lo que significa tener a Dios de la mano. Porque tu fe va a ser probada en medio de las circunstancias, en medio de las adversidades, cuando no veas nada, cuando las personas te estén señalando, cuando te estén criticando. Tu fe tiene que convertirse en algo inquebrantable. Tu fe tiene que convertirse en algo que te lleve y que te conmueva hasta el último segundo de tu vida. La fe tiene que hacer que tú te sientas lo suficientemente dispuesto y creído que de verdad lo que Dios te dijo se va a cumplir y que tú estás haciendo y estás trabajando por tu propósito. Y Dios va a probar su fe. Dios va a probar tu fe para que tú puedas demostrar a través de que estás creyendo en Él, que por mucho que seas probado, eso lo único que va a hacer es desarrollar en ti mayor carácter y mayor fortaleza para poderlo realizar. Sé que a lo mejor que lo que te estoy diciendo es sencillo, pero cuando tú ves la prueba de liderazgo y ves esa clase que a mí me impactó, tú te sientes verdaderamente confrontado y ciertamente te sientes muy confrontado. Vamos a dar un momento a sus mentores para que te ayuden a responder este par de preguntas. ¿Ok? Este par de preguntitas que tenemos aquí, que significa, ¿cuál es en la actualidad la mayor prueba de fe en tu liderazgo? ¿Y cómo le pediría a Dios que respondiera por medio de esa prueba? Entonces voy a suspender aquí un momento nuestra clase, pide a tus mentores que te regalen un minuto para debatir y ya nos vamos a conectar de vuelta. Bueno, ya estamos entrando en la fase final, vamos a hablar de lo que son las relaciones. Las relaciones, esta parte me encanta porque he vivido de las relaciones, vivo de las relaciones. Y hoy te quiero enseñar cómo relacionarte correctamente con las demás personas. Quiero enseñarte cómo debes hacer para tener relaciones sanas, cómo tener relaciones saludables y cómo convertirte en un líder que se convierte en alguien que realiza actividades intencionales para poderse realizar correctamente con las personas y además que tengas claro en tu mente que estás a 2 personas de conocer a las personas que tú necesitas o que quieres conocer. Fíjate que, ¿cómo se obtienen las relaciones? Bueno, en primer lugar, las relaciones se obtienen por medio de experiencia, es decir, tú te vas a relacionar con personas por medio de experiencias que has vivido, de momentos en los que has vivido, de cosas y de actividades que tú realizas todos los días. Tú todo el tiempo te vas a encontrar con alguien o te vas a encontrar con una persona que de alguna manera tú puedas relacionarte con ella o tener algún tipo de feedback o tener algún tipo de intercambio, de ideas o de conceptos. Y eso te permite que cuando tú ejerzas influencia de una persona con la otra, te relaciones correctamente. En segundo lugar, tú debes de disfrutar tus relaciones. ¿Por qué? Porque las relaciones que se tienen con personas que mantienen los mismos principios, los mismos ideales que uno, te permiten de alguna manera convertirte en alguien que por encima del aspecto teórico de lo que significan las relaciones, tú sientes agrado por relacionarte con las personas. No puedes convertirte en un perfecto huraño, no puedes convertirte en una persona que sencillamente lo único que está haciendo es todo el tiempo viendo a ver cómo hace para no relacionarte, porque al final del día, líder, tú eres un ser humano y los seres humanos son seres sociales. Los seres humanos tienen que relacionarse los unos con los otros. Y esas relaciones los unos con los otros implican que tienes que ser agradable, las relaciones tienen que agradarte y tú tienes que sentirte agradado de las relaciones que tienes. Ahora, ¿qué pasa si no te sientes agradado? Pues cuando tú no te sientes agradado relacionándote, lo único que haces es que procuras entonces aislarte más bien. Y cuando no te agradan las personas o cuando no te agrada relacionarte con las personas, terminas retrotrayéndote tú mismo y llevándote a un círculo vicioso que no te conduce sino a ensimismarte y a no ejercer influencia real con ninguna persona. Por eso es que las relaciones tienen un carácter extremadamente valioso y las relaciones son las que te van a permitir ejercer influencia en las demás personas y convertirte en alguien de valor que añade valor a las personas. Ahora,
¿Cuáles son las relaciones y cómo deberíamos de tenerlas? Nosotros deberíamos de tener un cuadro de mando general que nos permitiera tener, en primer lugar, héroes. ¿Qué son los héroes? Son las personas que nosotros idealizamos, en el buen sentido de la palabra. Son personas que están en lugares donde nosotros a lo mejor quisiéramos estar. No sé si quizás tú tienes alguna persona o conoces algún conferencista, algún entrenador, algún líder del mundo en el cual tú quisieras decir, bueno, yo quisiera llegar en algún momento a ese lugar donde él está, o quisiera comportarme, o quisiera verme en ese lugar donde él está. Debes de tener mentores, ¿verdad? Personas a las cuales de alguna manera tú le puedas pedir consejo, le puedas pedir sabiduría. Debes de tener un círculo íntimo, es decir, debes de tener un grupo de personas que formen parte de tu equipo. Debes de tener un discípulo en el cual te estás vaciando y un discípulo en el cual tú de alguna manera le estás dando la posibilidad de entrenarse para que te llegue, para que llegue o te supere a otros niveles. Debes de tener personas a quien modelar, es decir, personas a las cuales tú quisieras parecerte, y debes de tener personas a quienes rendirle cuentas. Y personas a quienes le rendas cuentas, más allá de los mentores, son personas que se convierten en esos coaches, en esos entrenadores especiales, o los cuales tú tienes un sistema de rendición de cuentas que te permite efectivamente convertirte en un verdadero líder. ¿Por qué? Porque si tú no le rindes cuentas a nadie, sencillamente lo que vas a hacer es que vas a terminar haciendo lo que te da la gana. Y en materia de relaciones no existe absoluta posibilidad de que tú puedas ser un líder exitoso si no tienes mentores, si no tienes modelos, si no tienes héroes, si no tienes círculo íntimo, si no tienes personas a tu alrededor no tienes un discípulo, no tienes personas a quien rendirle cuentas y no tienes personas que te confronten. Ahora vamos a ver un caso de la Biblia que me encanta. Tienes el caso ahí de este personaje de la Biblia que se llama Abigail, ¿ok? Abigail era la esposa de un hombre que se llamaba Nabal. Fíjate esta historia para ponerte en perspectiva. El rey David, ¿verdad? Todos saben quién es el rey David. El rey David se presenta un día donde Nabal y le pide ayuda para sus soldados que estaban pasando hambre. Y el rey, ¿verdad? Y Nabal los despreció, les dijo que no, que se olvidaran de eso, que no los iba a ayudar. Y entonces, ¿verdad? Él le dio la espalda. Y el rey dijo, mira, ¿saben cómo? Cuando sus criados se regresaron, le dijo, Naval no nos quiso ayudar, dijeron, mira, ¿saben cómo es la cosa? Vamos a matar a este tipo, vamos a quedarnos con todo. Pero Abigail, que era una mujer sabia y entendía los tiempos, agarró y se regresó, ¿verdad? Y le dijo, oye, David, rey, mira, fue y se humilló y le dijo, mira, yo voy a hablar por Naval. Naval es un tipo tosco, es un tipo bruto, es un tipo que no sabe relacionarse, te pido perdón y quiero que no tengas en cuenta su ofensa y que me consideres a mí como tu sierva y que yo te pueda decir, y yo aquí te traje lo que tú necesitas, te traje caballos, te traje asnos, te traje alimentos y te traje todo cuanto tú necesitas. Qué sabia esa mujer, porque gracias a esa mujer fue que se salvó Naval. Ahora miren qué inteligente esta mujer, porque esta mujer, ¿verdad? Esta mujer le permitió por medio del manejo correcto de las relaciones a Naval salvar su vida. Y mira qué increíble que esto le fue tan agradable a David, que entonces le recibió las ofrendas y le dijo, bueno, yo voy a hacerme la idea de que nunca pasó nada. Ahora, tú estarías en capacidad, estarías en disposición de relacionarte correctamente con alguien de esa manera. Podrías decirle a alguien de alguna manera indistintamente que la haya embarrado, que la haya regado, como dicen por ahí, que tú puedas sentarte con él y que esa persona de alguna forma se sienta agradada porque tú te conviertes en un buen relacionista público o quizás en una persona que se relaciona correctamente. ¿Sabes algo? Las relaciones te hacen o te deshacen. ¿Te acuerdas de esa clase? Yo creo que eso es lo más importante que tú tienes que velar o que tienes que ver en el día de hoy. Ahora aquí tienes una pregunta de evaluación y de aplicación y le quiero pedir a los mentores que se pongan activos porque van a hacer esta evaluación de inmediato con los alumnos. Del 1 al 10 evalúate en relación al qué, al dinero, a la fe y a las relaciones. Y también evalúate cuáles son los próximos pasos, en qué materia, en fe, en dinero, en fe y en relaciones. ¿Ok? Así que tómate unos minuticos para que hagas algo porque acuérdate que conocimiento sin aplicación es solamente palabrería y necesitas convertirte en un líder a todo nivel. Así que vamos, tómate unos minutos, tus mentores te van a ayudar. Bueno, Lidia, ya estamos de regreso aquí entonces en nuestra parte final. Creo que entendiste bien entonces lo importante de manejar finanzas correctamente, de manejar tu fe correctamente y de relacionarte correctamente. Estos son 3 pilares fundamentales del liderazgo. Así que vamos a tomarnos un receso y nos vamos a ver en pocos minutos para que podamos conversar de la siguiente parte que tiene esta sesión del día de hoy. Así que nos vemos ahorita. Chao.